Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por estar aquí. Eh, Hoy voy a hablar un poco, hay gente que me ha preguntado de la efectividad de los números de Grabovoi y otras cosas, ¿no? Bueno, yo os comento que en este canal o en mi canal, a mí lo que me fascina y lo que más me gusta es el tema de la física cuántica. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, pues porque pienso que de alguna manera nos acerca a conceptos que antes eran un poco, si quieres, esotéricos o espirituales, o sea, depende cómo lo mires, pero al mismo tiempo lo que es increíble es que es científico, ¿no? Es una manera de enlazar entre lo que es lo que antes se entendía por pura ciencia física y digamos lo espiritual, ¿no? Entonces hay algo que se llama la física cuántica, que es totalmente científico, pero que se aleja mucho de lo que es la física normal, ¿no? La física newtoniana de Newton, lineal, espacio y tiempo lineal, como se entiende y como, digamos, nuestros 5 sentidos nos lo hacen percibir, pero realmente hay mucho más que lo que nuestros 5 sentidos o X sentidos nos hagan creer con la percepción, ¿no? Entonces, la física cuántica es maravillosa, es relativamente nueva. Uno de sus fundadores, pero no el único, ha sido Einstein. A mí me gusta mucho. Y os digo una cosa, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es un poco para que entendáis que la lógica de lo que hablamos en este canal, ¿no? Entonces, la física cuántica lo que hace es que es el estudio científico de los quants, que son las partículas, digamos, más pequeñas de energía en la materia, o sea, en los átomos, digamos, la mínima unidad de energía en la materia. Entonces, pues es eso, pues se entiende que estos quants están, digamos, formados o sea, todo es dual, todo está formado por materia y vibración, pero que en realidad la materia que estamos viendo a nivel cuántico es vibración pura. O sea, lo que tú crees que estás tocando con tus sentidos a nivel cuántico, estamos hablando desde la perspectiva científica cuántica, todo es realmente vibración. Todo, absolutamente todo. Y fue creada por el físico alemán Max Planck. Bueno, si no lo digo mal. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La física cuántica como ciencia, para que sepáis que no me lo es una cosa que lo saco yo de la manga, es medible, es observable y es cuantificable. Por ello es ciencia. Y se rige por la ley de la probabilidad, entre otras características, que es siempre la creación de los mejores potenciales posibles. Y por eso hablo tanto también de Jean-Pierre Garnier, que es un físico francés que habla también mucho, pues eso, del doble cuántico, etc. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, estos quants? Es que es, digamos, 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 no me sale la palabra, los units, o sea, la mínima aportación de energía que puede hacer, ¿no? Es la partícula más ínfima que existe, ¿no? El quants en los átomos, ya sabéis que estamos formados de átomos, pero cada átomo está formado por los subátomos, que son los quants, ¿no? Bueno, entonces, los quants lo que tienen también es que se rigen por la ley de la probabilidad, probabilidad del objeto la relación entre espacio y tiempo va en función de la ley de la probabilidad y se expande continuamente. Es algo que esto, por ejemplo, en realidad a Einstein le costaba aceptar, pero realmente el universo está en constante expansión
y no es predecible, es realmente impredecible al mismo tiempo que predecible, porque estamos creando siempre el mejor potencial posible. Entonces el pasado, el presente y el futuro conviven. Entonces, o sea, en la física cuántica no existe el tiempo lineal. Y ya os digo, esto no lo digo yo, esto es la física cuántica. Si queréis lo podéis hasta googlear. Bueno, ¿qué es la otra característica que tiene la física cuántica? Bueno, pues que existe una superposición, o sea, existen las realidades paralelas, que a un mismo tiempo existen las realidades paralelas. Bueno, esto por ejemplo, os doy un ejemplo. Tú en el planeta Tierra, pues tú vas, y de hecho lo vemos cuando viajamos mucho, si tú viajas de un país a otro en unas pocas horas pasas realmente de formas de concebir la vida, de pensar, de realidades totalmente distintas que están conviviendo al mismo tiempo y son realidades paralelas. Y además lo increíble es que cada persona que está viviendo su cultura, eso tiene mucho que ver con a nivel cultural y mucho a nivel el ser humano, ¿no? Son, digamos, ciencias sociales. O sea, tú ves que realmente en la circunstancia en la que vivas, pues eso te determina casi o te predispone mucho a crearte una cierta mentalidad o una forma de pensar, ¿no? Y realmente existen estas realidades paralelas todo el tiempo, a un mismo tiempo. Bueno, luego, otra característica de estas partículas cuánticas es la, digamos, la conciencia de unidad. ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir esto? Pues lo que todo está entrelazado. O sea, así a diferencia de la física que queremos entrar newtoniana, de que todo es separado, que lo que hago yo no tiene nada que ver contigo, pues en realidad en la física cuántica todo está enlazado, incluso, como dice Jean-Pierre Garnier, hasta mis pensamientos. Entonces, lo que piensas va a alguna parte, porque todo forma parte de la conciencia de unidad del universo, que es el origen, el creador. Y existe esta interconexión, por eso existe cada vez más toma de conciencia holística, porque realmente, ya lo vemos, estamos viendo ahora con el planeta, con el clima, el cambio climático, todo lo que estamos haciendo en un país al final afecta a todo el planeta. Ya os digo, hasta los pensamientos, así os digo todo. Siempre existe este efecto boomerang, esta interconexión. Bueno, otro punto también muy interesante, que ya os digo, no coincide nada con la física normal newtoniana que entendemos con los sentidos, y es que la observación cambia el resultado. Así como en la física normal matemática pensamos que pues eso, el observador no cambia el resultado, sin embargo en la física cuántica sí es capaz de cambiar el resultado. Entonces el resultado depende mucho del observador. Por eso también decía Einstein, que es una frase que a mí me encanta y la digo mucho, es todo es relativo, porque todo depende del color con que lo mires, ¿no? Del color de las gafas con que mires las cosas. Entonces todo es relativo. Todo depende del observador. Estamos hablando de la física cuántica. Y luego también rige, otro punto importante es que rige el principio de incertidumbre. Entonces, la relación causa-efecto quizá no esté tan correlacionada, pero realmente, existe siempre esa probabilidad. ¿Y por qué? Porque sí existe lo que se llama la ley de la probabilidad. En las ciencias humanas, si os damos cuenta, lo que existe, nunca puedes hablar de 100%, por eso están los partidos políticos, la forma de pensar, todo nunca llega al 100%. Se dice que lo máximo prácticamente es el 95%. Eso lo estudiamos en sociología. Entonces, la ley de la probabilidad, existe siempre este principio de incertidumbre en el sentido de que no existe la certeza 100%. Entonces, incluso aunque tú hagas todas las cosas bien by the book, según el libro, como se dice, hay veces que te salen mal. Entonces, la certeza absoluta no existe. Por eso es tan importante saber vivir en la incertidumbre. Otro punto también es el principio de la dualidad, ¿no? Que ya lo había dicho antes, que en realidad
todo es dual en el universo, todo está creado por materia y vibración y pues eso, pues que en realidad a nivel cuántico todo es ondulatorio, es vibración y pues es eso. Por eso siempre hablamos aquí tanto de elevar tu vibración, elevar tus niveles de vibración, porque es eso lo que va a hacer que atraiga, ¿no? Y de ahí, esto tiene mucho también con la ley de la atracción, os digo. Entonces, si tú elevas tu vibración, por la ley de la atracción vas a atraer vibraciones similares, pero eso siempre con un cierto principio de incertidumbre. Por eso cuando me preguntáis por qué pasa esto pero no ocurre, es porque en el universo rige también el principio de incertidumbre y el de la probabilidad. Y luego también importante saber que existe esta relación materia y ondulación, o sea, vibración, pero que están conviviendo en su totalidad 100% y son complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en un plano físico somos 60% materia, pero no, tenemos un 40% vibratorio. Y si tú eres, digamos, estás en un plano muy físico, pues a lo mejor 80%, que ya os digo, el 100% no existe, pues tenemos un 20% ondulatorio vibracional, ¿no? Y al contrario, si tú estás a un nivel muy alto, pues siempre tienes un nivel de materia menor. O sea, existe una complementariedad entre lo que es la materia y la vibración, de todo ente. Entonces son proporcionales, lo que os decía antes, 80-20, 70-30, 40-60, siempre hasta llegar al 100%. Porque, pues eso, a nivel cuántico todo se forma de la materia y la energía vibratoria. Y bueno, ¿qué quiero deciros con esto? Bueno, pues que todos los principios que hablamos aquí, rituales, el tema de los códigos, o sea, códigos, los números de Grabovoi, secuencias numéricas, etcétera, todo va a tener que ver mucho con estos principios, ¿eh? Y lo que os digo yo, pues es lo que estábamos hablando, de que tiene mucho que ver con el tema de que todo depende del observador. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si tú realmente crees en algo y pones tu intención en eso y el enfoque, o foco como se llame, pues eso va a hacer que el resultado sea diferente. Pero si tú no crees, si tú no enfocas tu atención en eso, pues no va a ser. Entonces no es físico, no funciona de una manera matemática, pero sí funciona de una manera cuántica, Entonces estos principios hay que tenerlos en cuenta. Lo importante es que tú sigas estos principios, que si os dais cuenta es realmente cómo funciona el ser humano, porque tenemos esta parte cuántica elevada, que yo diría que es, digamos, nuestra parte superior o ser superior, que es nuestra esencia, porque realmente los quants es la esencia del átomo, y funcionamos de esta manera. Entonces todo lo que hablamos aquí, incluso las secuencias numéricas de Grabovoi, como muchos me preguntáis, o bueno, pues los rituales y todo, pues todo va a estar en función de estos principios, que es la ley de la probabilidad, pues tu grado de atención, o sea, hay un cierto grado de incertidumbre, lo que te funciona a ti no funciona al otro, Por eso es una ciencia muy interesante, porque es la ciencia, la física cuántica, que se rige por unos principios totalmente diferentes. Y esto también, hablando a alguien que me preguntaba de la efectividad de las secuencias numéricas de Grabovoi, pues es lo mismo. Las secuencias numéricas de Grabovoi, al margen de que Grabovoi haya conseguido unas secuencias numéricas que realmente reflejen pues cómo funciona el universo, al final pues se rigen también por los principios cuánticos, pues tu nivel, digamos, de enfocarte en el tema del observador, saber que hay un cierto grado de incertidumbre, lo que funciona a ti no funciona a ti, que hay muchos factores, y hay esta manera de saber que la ley de la probabilidad también, ¿no? O sea, lo que siempre podemos hacer con estos temas, con el tema de cuánticos, es intentar, Por eso es muy importante la intención.
intentar elevar o aumentar el nivel de probabilidad, porque al final todo es cuestión de probabilidad. Si tú aumentas, eres capaz de estar enfocado en un tema, hacerlo en el momento correcto y hacerlo como lo tienes que hacer, pues probablemente habrá unas mayores posibilidades de que se cumpla. Pero la verdad absoluta, el resultado absoluto, causa-efecto, tampoco existe, porque existe también el principio de incertidumbre, que al final tiene mucho que ver con la ley de la probabilidad, que es algo que yo he estudiado también y que tiene mucho que ver con la estadística. Bueno, pues nada, que lo sepáis, que todo lo que hablamos aquí se rige en realidad por estos principios, los principios de la física cuántica. Es apasionante, es una física nueva con grandes científicos que han abierto este camino y que bueno, que sepáis que es nuestra esencia, esta es realmente la esencia del átomo, que son los quants. Bueno, ya sabéis otra cosa, espero que la probabilidad se aumente cuando lo diga, y es que me encantaría que si tenéis alguna pregunta en concreto y si queréis apoyarme, patrocinarme o ser mi sponsor, podéis dejar alguna pequeña aportación en Patreon, el link, o sea, el enlace lo dejo ahí, está en inglés. Y bueno, espero que cada vez seamos más, Bueno, pues eso, espero que os haya gustado. Súper interesante la ley de la física cuántica, las leyes que la rigen y que es de lo que hablamos aquí sobre todo. Bueno, pues nada, hasta luego, chao.